De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Pero aprendemos, ¿o no? A la mañana. Vamos, nos despierta preguntas. Que te garúe finito, Copo. Vamos a ver, Javier Milei, ayer, en el recinto de las Naciones Unidas, ahí en Nueva York, le dijo a las Naciones Unidas que son un organismo que ha perdido por completo su rumbo y que la Argentina se va a apartar de la agenda que fijó de trabajo para los próximos años las Naciones Unidas, entendiendo que es toda equivocada. A ver, Javier Milei ayer en Naciones Unidas. Esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros. Bueno, Naciones Unidas en realidad están todos los países miembros y no tienen una exigencia de tener, por ejemplo, un tipo de gobierno determinado. De hecho, conviven ahí democracias con dictaduras, autocracias. No es como si fuese, por ejemplo, la Unión Europea, que te impone metas económicas a los países que la integran, o el Mercosur, incluso, que tiene una cláusula democrática. En el caso de Naciones Unidas, una organización nacida después de la Segunda Guerra Mundial, forma parte de todo el armado después de las dos grandes guerras mundiales, con la idea de que hubiese una instancia que permitiera preservar la paz en el mundo, ¿no? Es un organismo que está en crisis, como la mayoría de los organismos multilaterales creados, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que dice Milei en realidad es que le impone una agenda a los países. No le impone una agenda, lo que a él no le gusta son los temas de la agenda de futuro, que tienen que ver con la igualdad de género, el cambio, prevenir el cambio climático, el desarrollo sustentable, etcétera. ¿Qué más dijo el presidente allí? En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. A ver, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su momento que presidía Michelle Bachelet, fue de los primeros que sacó un informe súper crítico en materia de derechos humanos sobre el régimen de Maduro, pero creo que era hace como 8 años, cuando fueron la represión a los estudiantes. No me acuerdo exactamente la fecha, pero periódicamente ha sacado informes muy críticos. Con relación a Israel, la Argentina ha sido de los poquísimos países que no votó a favor de la resolución que instaba a un cese de fuego en Medio Oriente. Y lo que hizo Milei, aparentemente aconsejado por la Cancillería, es no hablar de China. Iba a poner, digamos, la idea de que él representa al mundo libre occidental, ¿no? Es un poco el discurso de Milei en las Naciones Unidas. Gustavo Petro, presidente de Colombia, le contestó directamente a Milei. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas, ellos son los dueños de los medios de comunicación, ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia. En su poder de prohibición y censura gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. Bueno, un poco la idea de que no haya multilateralismo también es en contra de la idea del derecho internacional y representa así los intereses, me parece que es lo que subyace a lo que dice Petro, de figuras como Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, el otro día contábamos, él tiene una empresa de desarrollo de turismo espacial y de satélites. Y ahí, digamos, lo que quieren es, actuar libremente en la explotación comercial del espacio sin ningún tipo de regulación, de la misma manera que Elon Musk no quiere ningún
tipo de regulación sobre inteligencia artificial o la cuestión de los contenidos a través de redes sociales, que eso forma parte de la agenda que rechazó desde la Asamblea de Naciones Unidas también Javier Milei. Gabriel Boric, bueno, ustedes saben que Chile tiene una comunidad palestina muy importante, de hecho tiene el equipo de fútbol palestino. Claro. Y habló acerca de la cuestión palestina Gabriel Boric, el presidente de Chile. Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries. Yo elijo la humanidad. Desde Chile llamamos a un alto al fuego inmediato en Gaza, que ponga fin al sufrimiento y la masacre de la población palestina, que ya cobra más de 40.000 víctimas fatales. Imagínense todos los heridos. Y también exigimos de manera clara y sin ninguna ambigüedad la liberación inmediata de los rehenes que hoy día tiene en su poder el grupo terrorista Hamás. Bueno, muy bien, a la cuestión doméstica, volviendo, Manuel Adorni, vocero presidencial, el gobierno se pisó un poco la cola con el tema de si va a haber cortes de luz o no, ¿no? Hubo un anuncio diciendo va a haber cortes de luz en el verano. Después, el otro día nosotros hablábamos incluso con Nico Gandini, nuestro periodista especializado en temas de energía, que dice, lo que pasa es que, dice, el gobierno comunicó mal, porque cuando uno dice cortes de luz programados, bueno, no es que todo el mundo tenga la memoria directa, pero en la época de Alfonsín había cortes programados en domicilios y en realidad lo que se refería, nosotros lo aclaramos incluso acá, era la cuestión de la industria. Bueno, Adorni, siempre igual la culpa del periodismo, pero bueno, ¿qué dijo Manuel Adorni sobre esto? No hubo contradicción, es interesante porque siempre buscan ustedes el punto para el título, lo cual está muy bien. Pero no hubo ninguna contradicción. Todos estamos haciendo futurología, por supuesto, con los datos que tenemos, conocemos y son ciertos. Los datos que no tenemos no los podemos manejar. O vos sabés cuánto va a ser la temperatura el 2 de enero. Ojalá que haga calor, así disfrutamos de la pileta, pero la verdad es que pensar cuánta lluvia va a caer o cuánta temperatura va a haber es muy difícil. Lo que dijo el jefe de gabinete, que es correcto, es que todas las posibilidades están abiertas de acuerdo a cómo se vayan desencadenando las variables que todavía no conocemos. Bueno, ojalá que haga calor para que podamos disfrutar de la pileta. No es una frase en el momento actual de la Argentina que pueda abarcar a mucha gente con esa posibilidad. Mientras tanto, Eduardo Rodríguez Chirilo, el secretario de Energía, lo que dijo es que lo que van a buscar es premiar a las empresas que usen menos energía. Un sistema de premios en lugar de un sistema de castigos para bajar la demanda de energía en verano. Se le ofrece a la demanda que voluntariamente quiera reducir su capacidad de contratación de potencia y con eso alivianar la red. Uno desde ahora le avisa que se puede ordenar de manera que en diciembre, febrero no produce tanto, baja la carga y se ordena de otra manera y por tanto ofrece decir, bueno, yo no voy a contratar tanta potencia que necesita el sistema y va a haber un esquema de remuneración para los que reduzcan, pero voluntariamente. Bueno, ayer nos contaba también, ¿no? Nico Gandini, que Argentina depende mucho también, si sube mucho la demanda de la energía que viene de Brasil. Y Brasil depende en su producción de las lluvias. Y después de haber tenido exceso de lluvias el año pasado, se espera seca este año. Y está también la situación política. Digamos, han estado Lula da Silva y Milei en Nueva York, coincidieron una vez más y ni siquiera se reunieron. Un país con el cual Argentina tiene muchísimos intereses en común, Brasil. Pero una agenda muy trabada por la falta de diálogo entre los presidentes. Adorni se refirió también a la primera baja significativa de la cual el gobierno ha tomado nota en las encuestas en el mes de septiembre de Milei. ¿Qué dijo el vocero presidencial sobre esto? Hay cosas que van a llevar más tiempo y hay cosas que en 20 años de desastre es muy complejo de resolver en tan poquito tiempo. Lo que no llega a los ojos de la gente, estamos haciendo las bases para que efectivamente eso termine de mejorar, de florecer y empezar con otra, dejarnos de hablar de corrupción, dejarnos de hablar de herencias, dejarnos de hablar de todas cuestiones que existen, que nos las han impuesto y que son parte de la destrucción de la Argentina, pero no queremos que eso ocurra nunca más.
Bueno, la idea de que culpar a la herencia, hablar de ajuste, cuando son tantos meses de caída de la economía, suba de tarifas, empieza a ser un factor en el que se ve reflejada la caída de la imagen de Milei y también la expectativa de futuro, la caída de, sobre todo, ¿no?, del índice de confianza de Itela se derrumbó. Es una medición que hace periódicamente todos los meses la Universidad de Itela y que van midiendo el índice de confianza. La caída que tuvo en un solo mes es muy grande y es un gran predictor de lo que tiene que ver con el tipo de la intención de voto también. O sea, según cómo creas que vas a estar en un futuro y la confianza que tengas, cómo te predispones con el oficialismo de turno, ¿no? Sí, a ver, está medido también que en todos los gobiernos en el 9º o el 10º mes tienen una caída de la confianza, básicamente porque ya empiezan a hacer gestión propia. Claro, se pasó la idea de que es el impacto de la herencia. Ahora, el problema que lo que está, por eso digo, sale Adorni a hablar, es que la caída fue demasiado profunda. Mientras tanto, sigue el ruido interminable de Kicillof con Máximo Kirchner y Cristina Kirchner. Hay una raja ahí en la que entró también Guado de Pedro, el exministro del Interior, de la Cámpora, digamos, enfrentado a lo que es Kicillof, dijo lo siguiente. Hasta el 2015 no tenemos vínculo con el sector productivo. También teníamos 30 y pico de años, no entendíamos que nuestro rol era ese, pero nos faltó esa visión productiva, ¿no? Tenemos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios, nosotros que estamos en otras cosas y más en la defensa. Me sonó muy actual esa crítica. No, crítica, es un dato de la realidad. Y fue en el 2015. El ministro era Kicillof. Pero en el 2015. Y dije que yo y todos. ¿No ven cómo son? Que ya empezás con la autocrítica y ya quieren pelea. Bueno, no se entiende mucho realmente qué es lo que están peleando para atrás. Máximo Kirchner está evidentemente muy fastidiado con Kicillof, seguramente como reflejo de algún enojo de Cristina Fernández Kirchner. La acusación subyacente es que está revelado en contra del liderazgo de Cristina Fernández Kirchner. No sé qué rol pretende tener Máximo Kirchner tampoco, es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Se entiende muy poco que en un contexto como este se estén peleando por algo inentendible, francamente. Bueno, mientras tanto, Víctor Moríñigo, director del Consejo Interuniversitario Nacional, hablando de la situación dramática de la comunidad universitaria y un nuevo paro previsto para marcha, en realidad el 2 de octubre, antes la semana que viene hay 48 horas de paro y movilización, mientras se aguarda el veto a la ley de financiamiento universitario. Milei había dicho que le iba a vetar, están rigiendo el plazo de 10 días que corre para que la vete, si es lo que piensa hacer, y mientras tanto sigue sin mandar los fondos para que la comunidad docente universitaria pueda, y los no docentes puedan al menos recuperar la inflación pasada, porque han perdido como en la guerra contra la inflación. Pero entendemos desde el Consejo de Rectores que es momento de acompañar a nuestros trabajadores docentes y no docentes que tienen un retraso de 50 puntos contra la inflación, compañeros docentes y no docentes que además están discriminados y tienen 20% por debajo sus salarios con respecto a los trabajadores del Estado, y a acompañar a los estudiantes de la Universidad Argentina, que en función de todo lo vivido estamos perdiendo días de clases y no vivimos un momento de normalidad en las universidades argentinas. 7:15 de esta mañana con llovizna y garúa en la ciudad de Buenos Aires, con Urbano también, según nos cuentan. Listomania. Fénix, Máximo.